Al radio, cada mañana la economía más despierta, en la tertulia más despierta y más diversa de la radio, con especialistas lejos de las ideologías y muy cerca de la técnica y de la realidad humana de cada día. Y voy a decirles que hay al menos una persona aquí sentada que no va a comprar SpaceX en su salida a bolsa, que no confía, ahora nos explicará por qué. Y la verdad es que merece ser escuchada porque sabe de esta materia. De hecho, es CEO de SpaceX, a ver si lo digo bien, porque como estamos todos con SpaceX, es CEO de StratSpace. ¿Lo digo bien? StratSpace. Bueno, Inmaculada Serrano es una ingeniera, una mujer, como ustedes saben, pionera en la investigación y en la empresa espacial, y está precisamente en proyectos que tienen que ver con el lanzamiento a ese lado de nuestra vida, ¿no? Que es el que tenemos encima, que es gran promesa económica, de negocios, de ciencia, de tantas cosas. Bienvenida, Inmaculada, buenos días. Buenos días, Luis Vicente, no muchas sé gracias. si he generado mucha expectación. Veremos a ver si cumplimos con las expectativas. Junto con nuestra invitada, junto con Inmaculada Serrano, está Guillermo de Haro, el vicedecano de Yale University. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Muy bien, buenos días. Yo no salgo a bolsa. Tú no sales a bolsa. Yo no salgo a bolsa. Porque no consideras que vales lo suficiente, pero tú no te valores, deja que te valoremos nosotros. Yo había crecido como persona y estoy ahora en un Dow Jones estos, así que no estoy para salir a bolsa. Damos fe que son muy valiosas las personas presentes hoy en la gran tertulia de la economía, como José Ignacio Gutiérrez, que preside la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros. ¿Qué tal, José Ignacio? Muy buenos días. Pues yo, como he dicho, yo he visto pasar el capital toda mi vida al lado mío, pero ahí me he quedado. ¿Y has entendido qué le mueve al capital? ¿Cuál es el motor interno? Bueno, yo creo son que muchos motores internos. Yo creo que hay muchos motores, pero básicamente al final estamos viendo que es la necesidad de realizarse a través del capital. Y eso ocurre tanto a las personas como a las entidades. Tener hijos, ¿no? Capital quiere más capital. Exactamente. Dice que el dinero llama al dinero, pues es cierto y lo hemos visto a lo largo de la historia. Es interesante esa aproximación porque es el lado más humano del capital. Quizá no habrían pensado ustedes que, como en el resto de la naturaleza, lo que quiere el capital no solo es perpetuarse, es expandirse. Es una tendencia muy natural. Y en este caso, Elon Musk es una representación humana en la máxima magnitud, porque estamos hablando del tipo más millonario del mundo, que hoy, cuando salga a bolsa su pequeña participación en SpaceX, va a serlo todavía mucho más. A ver, Inmaculada, tienes que contarnos por qué no invertirías en SpaceX. Bueno, pues la verdad es que yo creo que hay muchísimas razones. Hay razones de tipo técnico, hay razones de tipo empresarial, de tipo inversor. Para empezar, hay una muy básica, sin entrar en la parte técnica, que ahora si quieres te doy una pincelada, y es, oye, darle mi dinero a un señor para que haga lo que le apetezca, cuando le apetezca, como le apetezca. Y ya si eso me dirás qué es lo que hace o no, porque esas son las condiciones de la UPV. O sea, este señor, con el 42% del capital, se reserva para sí los derechos de voto del 82%. Ha conseguido que declare en esto una empresa controlada, con lo cual no necesita ni tan siquiera tener consejeros independientes en el Consejo de Administración. O sea, no necesita ni tan siquiera tener un Pepito Grillo al lado que le diga, oye, piénsatelo. No, o sea, él va a ser absolutamente soberano de hacer lo que le parezca más adecuado, que me parece fenomenal si la empresa es tuya, pero no cuando no posees ni tan siquiera el 50% de la empresa. O sea, desde el punto de vista de la gobernanza empresarial, sinceramente deja muchísimo que desear, ¿no? ¿Y por el lado técnico? Por el lado técnico, bueno, si te lees la oferta o sea, el folleto de salida a bolsa, y te lo lees con atención y entiendes un poco, bueno, pues tiene cosas que también chirrían, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, de la IA en el espacio, que ya sabes que yo alguna vez he expresado mis dudas de que, no de que sea posible, que lo será, sino de que realmente esté maduro como para que ahora mismo sea posible. El instalar los centros de datos en órbita. Instalar los centros de datos en órbita, efectivamente. El folleto dice que así es, que efectivamente, que a día de hoy la tecnología no está suficientemente madura y que eso es prácticamente imposible de conseguir, excepto si eres SpaceX, porque ellos son la única empresa del mundo que sí que es capaz de conseguirlo.
Bueno, ¿Te parece un elemento de fe? parece un elemento de fe, efectivamente. Si sigues con lo de establecer una colonia de 1 millón de personas en Marte de aquí a 2050, que además él lo ha ligado a un bonus que no le hace falta, porque al fin y al cabo no sé si el bonus son 1.000 millones de euros, para cuando cumpla, para 2050 Elon Musk tendrá algo así como 78, 79 años. No sé si para esa edad va a necesitar más 1.000 millones de euros más o de dólares o menos. Tampoco creo que realmente le haga mucho daño en el bolsillo, aunque a todos nos pueda parecer llamativo, ¿no? A muchos sí nos haría daño en el bolsillo no recibirlos, pero a él no. Entonces, cuando pones todo eso en contexto, te das cuenta de que, o por lo menos a mi criterio, hay por detrás una campaña de marketing orquestada muy buena, una necesidad de generar expectativas y de generar, como muy bien decía mi colega, esa necesidad, ese anhelo humano de... bueno, me decían que había, yo leía por ahí, que había... muchas de las empresas que estaban intentando colocar esto entre fondos, entre inversionistas, que eran como el no te lo puedes perder. O sea, digamos que no se llamaba tanto a la razón técnica, económica, etcétera, etcétera, sino a esa emoción, ¿verdad? A esa emoción, a ese... No parece que nos están vendiendo un disco o un concierto. no, ¿Cómo te lo vas a perder? No eres nadie, sino... Claro, igual que la semana pasada no eras nadie en Madrid si no habías ido al concierto de Bugs Bunny, a la misa del Papa, aunque no te hubieses pasado por una iglesia desde hace no sé cuántos siglos, pues esta semana no eres nadie. Vamos cambiando de tema, ya no es Bugs Bunny o el Papa, esta semana es Elon Musk. Todo el mundo quiere estar ahí. Pero sinceramente creo que las razones técnicas, cuando lo analizas con la cabeza fría, dejan mucho que desear. Demoledora, Inmaculada. Guillermo. Bueno, a mí me suele gustar ser positivo, pero la verdad es que es complicado con el tema, lo habíamos comentado alguna vez. Sí es cierto una cosa con relación al espacio, y es que cada vez más se va a mirar hacia arriba de nuevo. No estamos de una manera tan declarada con la guerra de las galaxias como en la época de Reagan, pero una cosa que nos ha demostrado el conflicto de Ucrania y Rusia y lo que está pasando ahora en Irán es que quien tenga el control de los satélites, el control de la información y la pueda procesar en tiempo real, que está relacionado con los problemas de Anthropic, con el gobierno americano y algún otro debate que hemos tenido aquí, pues va a tener una posición de ventaja. El conflicto entre Rusia y Ucrania, aparte de los drones, que hemos hablado mucho de ello, ha venido muy condicionado por el acceso a información en tiempo real de los satélites, los accesos a Starlink, el acceso a inteligencia, etcétera. Y a día de hoy se sigue viendo con las campañas que hay en Irán y alrededores. Entonces, bueno, pues el gobierno americano tiene muchos intereses metidos también en SpaceX, que además hemos comentado alguna vez que como principal fuente de ingresos tiene Starlink. Tiene la capacidad de poner sus propios satélites, todo queda en casa, en el grupo, es decir, que tiene también un riesgo importante con respecto a los ingresos. La campaña de marketing es espectacular. Estos vídeos de IA hechos con IA y 3D de cómo puede ser ese satélite que procesa. Sí. Elon Musk ha estado en muchos podcasts explicando y respondiendo a las preguntas más controvertidas y técnicas de por qué centros de datos en el espacio, sin terminar claramente de dejar explicado por qué es mejor, con una componente muy importante de, no, mira, es que este es el siguiente paso, es que tenemos que ya mirar al futuro, salir de la Tierra, tenemos que hacer misiones internacionales, interplanetarias. Entonces, bueno, ya veremos lo que ocurre. Yo he comentado varias veces aquí y sigo recomendando el libro de La tienda de todas las cosas sobre la historia de Amazon, donde explican cómo antes de la crisis de las .com, del estallido de la burbuja, Amazon levantó casi 2.000 millones de dólares, lo que le permitió pasar la travesía del desierto de la crisis mucho mejor con sus competidores, y a mí me empiezan a sonar ecos de eso en varias de las salidas a bolsa. Esa sí que es una gran lección del mundo de los negocios, José Ignacio. Bueno, yo creo que en esta inversión hay una parte emocional también tremendamente. Solamente hay que ver los datos, 70.000 millones por parte de minoristas básicamente. Yo creo que hay una generación o varias generaciones que ya empieza a pensar que el espacio es algo más que la última frontera. Y entonces ligan un poco su proyecto vital a ese desarrollo del espacio. La humanidad yo creo que mira hacia el espacio ya, aunque es una asignatura compleja. Y yo creo que aquí esta es una inversión con un
una parte emocional muy importante, ¿no? No sé la parte institucional cómo está operando, ya sabéis que siempre la parte institucional es la que menos conocemos, es la que más difícil saber, pero es la que marca realmente la evolución de cualquier salida o cualquier inversión. Ahí parece ser que no les preocupa tanto, pero que sí es la que más difícil está siendo de colocar. Pero yo creo que lo he dicho ya en esta mesa, todos terminaremos teniendo participación de forma directa o indirecta. Solamente hay que tener presente que ahora mismo todas las inversiones colectivas que se producen, esto es un valor que va a entrar en el Nasdaq 100 y a partir de ahí yo creo que de una forma directa o indirecta todos tendremos una posibilidad. Lo que habrá que ver es qué nivel de inversión finalmente tendremos en el mercado. Yo creo que vamos a ir por varias fases, creo que en esta mesa se ha comentado también. Vamos a ver en el mismo sector salidas también competitivas de SpaceX. Yo no sé qué evolución, veíamos la comparación con Aramco, veíamos ahí un poco, yo creo que también aquí hay una parte especulativa muy importante, pero fíjate, yo creo que en el caso de Elon Musk, no creo tanto que sea su ambición personal, sino su ambición personal por los objetivos que se ha marcado de desarrollo tecnológico, ¿no? Yo creo que él está buscando capital para desarrollar esas aspiraciones que tiene de ese gran salto al espacio, ¿no? Y bueno, pues es que esa es una expectativa real. Tal vez los tiempos no nos definan muy bien, pero la humanidad necesita ese salto que es el espacio. Lo de los tiempos es fascinante, José Ignacio. Es que escuchando a Guillermo de Haro, como decía que el gobierno de Estados Unidos tiene intereses claros en esta salida a bolsa, en esta IPO, qué casualidad, ¿verdad?, que justo unas horas antes es cuando se anuncie que hay un principio de acuerdo con Irán. Es una pura coincidencia eso, ¿no? Supongo. Bueno, llevan con varios acuerdos bastante tiempo y luego desmentidos. El problema que está teniendo con Irán Trump es que no le está saliendo ni de lejos como le habían dicho que le iba a salir y le tiene un poco descolocado. Así que sus bandazos tradicionales ahora se están volviendo mucho más acuciados. Esta semana salía, por ejemplo, una explicación relativamente inverosímil. Como siempre en estos casos no hay información clara, pero la caída del Black Hawk ahora dicen que era para proteger cientos de barcos por el estrecho de Hormuz, saltándose las sanciones y los ataques iraníes. Bueno, pues de nuevo en un momento en el que intenta jugar esas cartas de negociación y de relato para influir en las otras partes. El mayor problema que tiene ahora mismo Estados Unidos para negociar con Irán es que Irán está descabezado y no hay nadie que ante cualquier negociación pueda garantizar hacia abajo que se vayan a respetar los términos. Entonces, esto va a ser complicado. Y una cosa muy curiosa, que hablando de esta campaña de marketing, para cuando lancéis vosotros la vuestra, Inma, a mí lo que me está llegando esta semana muchísimo por todos los lados es que esta es la empresa que va a crear el mayor número de millonarios de la historia. Y además, entre ellos están pues personal de las cocinas, mecánicos, gente que desde el principio se le dieron acceso a stock options, después a la posibilidad de comprar acciones y que con esta salida de bolsa pues se van a retirar para los restos. Sí. A ver, yo estoy de acuerdo de que efectivamente en el corto plazo se van a generar millonarios y va a haber gente que desde luego está encantada de haber invertido en esto. O sea, el tema es el largo plazo, o sea, el tema es cuando tú ves, anoche leía un análisis de, no sé si era JP Morgan, es que no recuerdo ahora mismo, pero bueno, era de alguna de las compañías más conocidas del sector, que había hecho además un análisis muy claro de, oye, para que todas estas expectativas se cumplan, separando por cada núcleo de negocios que están dentro de SpaceX, pues necesitas cumplir este target, y había uno, por ejemplo, muy curioso que decía, pues de aquí a 2035 necesita lanzar, en el tema de los lanzadores, que es por donde empezó SpaceX, necesita lanzar 150 Starships. Lanzar 150 Starships implica que dentro... Lanzarlos con contenido, claro, porque lanzarlos con piedras es fácil, pero lanzarlos con clientes detrás que te paguen por lanzar implica aproximadamente lanzar unos 60.000 satélites al año.
implica fabricar 60.000 satélites al año. Solo para de aquí a 2030 y poco, decía, no me acuerdo si era 32, 35, algo así. Solamente para que nos hagamos una idea, el año pasado se consiguieron lanzar, y fue un gran hito, 4.500. 4.500. Entonces, si de aquí al 2035, pongamos por caso, los próximos 8 o 10 años, de forma sostenida, tú necesitas fabricar y lanzar 60.000 todos los años, que eso no lo vas a conseguir de primeras, eso tendrá un ramp-up, pues es que es muy difícil ver que realmente esa condición del negocio tú vas a ser capaz de cumplirla y que esos ingresos te van a entrar. Pues el dinero está más caro, ¿eh? El Que dinero acaba está de más subir, caro. José Ignacio, los tipos de interés del Banco Central Europeo, y lo peor, ha elevado su expectativa de inflación. Sí, esa es la causa principal. Fíjate, yo era partidario, y creo que lo he dicho en algunos sitios, que no se hubiera producido la subida de tipos ahora, sino después del verano, porque eso hubiera conllevado que no hubiera una segunda subida en el mismo ejercicio. Creo que la subida de tipos no es buena para Europa. Creo que esta inflación está ligada total y absolutamente a la geopolítica y puede también producirse el efecto inverso en un espacio relativamente corto. Me da la impresión que se precipita un poco el Banco Central Europeo. Si es cierto que los datos inflacionistas, pues en las expectativas, si el conflicto de Oriente Medio permanece, no son positivas, pero creo que no es un problema estructural en esta ocasión. Estamos ante una situación en la que unos hechos muy concretos están generando esa espiral inflacionista. Creo, en mi opinión, que se precipita, sobre todo en el contexto económico en el que se encuentra la eurozona. ¿Cuánto puede o qué puede suponer una subida de tipos tanto ahora como hacia finales de año? Pues yo creo que puede restar entre 2 y 3 décimas al conjunto de la economía de la eurozona, porque va a suponer una retrocesión del consumo mayoritariamente en Europa, posiblemente una caída de importaciones y exportaciones. Yo creo que en el contexto permitía haber esperado algo más y evitar una segunda subida del año. Yo creo que lo mismo que estamos teniendo una espiral inflacionista por un conflicto muy difícil de resolver, es cierto, porque yo comparto la idea de Guillermo, el gran problema que tiene ahora mismo Irán es la guerra interna de poderes, eso impide un acuerdo, y entonces estamos en una situación, yo no creo que salte o escale, pero sí que no se resuelva. Pero yo creo que es una cuestión inflacionista muy ligada a ese proceso, por lo cual tiene posibilidad de caer esa inflación de una forma proporcional a la subida. Si hubiera sido estructural, hay que tener un concepto muy importante. Las espirales inflacionistas tardan el doble de tiempo en corregirse cuando es estructural que la que tardan en producirse. Pero yo creo que se precipita un poco el Banco Central Europeo. José Ignacio, yo la sensación que tengo con esto es que quizás también están intentando mandar un mensaje pues un poco de calma, ¿no? Sobre todo de cara al verano, y pensando quizás no tanto en la macro, sino en la micro, ¿no? En lo que nos afecta a todos al bolsillo, que como que nos estamos olvidando de que realmente hay un conflicto, o sea, el conflicto está ahí, pero ya casi que nos hemos acostumbrado, de vez en cuando pasa algo, se cae un blackout, pasa algo, pero bueno, como que parece que ya no nos afecta y estamos todos ya casi pensando, en Europa al menos, la sensación que yo tengo es que todos estamos ya pensando en las vacaciones, ya ha pasado el concierto de Bugs Bunny, pero ahora estamos esperando el próximo concierto o el festival del verano, o sea el Mundial de Fútbol ahora, o el Mundial de Fútbol, efectivamente. Entonces yo la sensación que tengo es que también han querido mandar ahí como un mensaje de ojo, que esto no es todo tan bonito como parece, precisamente para frenar un poco esa sensación de todo va bien. El problema es que la subida de tipo y sobre todo las expectativas que ocasiona llevan un encarecimiento del coste financiero a las empresas. Sí. Ese es el peor factor dentro de la eurozona. ¿Por qué? Porque, por desgracia, la eurozona sí es una zona endeudada y sobre todo en todo lo que es el sector empresarial. Cuando tenemos una eurozona que está en una fase, digamos, de estancamiento y que no se acaba de apuntar una recuperación económica sostenida y fuerte, el encarecimiento de la financiación a las empresas va a generar un problema
Un problema de inversión, un problema de generación de empleo, un problema añadido de consumo, que es el que tú me estás diciendo, frenemos ese consumo expansionista por parte de la sociedad. Pero el gran problema es el encarecimiento y entonces cuando se suben los tipos, el problema es que el sistema financiero no encarece solamente el tanto por ciento que suben los tipos, sino algo más en perspectiva de largo. Esto es muy interesante porque, claro, en la economía tiene dos impactos diferentes: que suban los costes de las cosas a que suba el coste del dinero, de la financiación. La inflación tiene un coste y un efecto social y los tipos de interés, el precio del dinero tiene otro. Claro, esa es la cuestión. Muy diferente. El tipo de interés, ¿no? A ver si lo explico correctamente, tú eres la autoridad aquí, José Ignacio. Pero tiene más impacto en el presente futuro, ¿no? En la inversión que va a determinar cómo va a ser nuestro futuro, claro. Mientras que la inflación es daño real en este momento. Exactamente, pero es que la financiación generalmente es a medio o largo plazo. Entonces tú cuando ves unas expectativas de subida de tipo, cuando tú inicias todo el proceso de financiación, tú no estás subiendo el coste de esa financiación solamente en torno al margen que han subido los tipos de interés, sino que subes más en perspectiva, ¿no? Te cubres. Entonces, claro, eso genera un coste añadido cuando decimos, no, bueno, es que esto supone una subida solamente de un 0,25, o sea, 0,25 son unos costes del 2%, estamos hablando de un 10% de subida posiblemente en los costes financieros. A las empresas que tienen ya estructurado en 2-3 años cuál iba a ser su proceso de coste financiero, de inversión, de generación de beneficios, eso lo altera. Y sobre todo porque estamos en una fase donde sigue habiendo un alto endeudamiento empresarial, aunque sea reducido. Y no empresarial. Y no empresarial. Pero fíjate, ese afecta menos porque, está más ligado, digamos, a una generación de consumo o a una adquisición de bienes, ¿no? De activos. Entonces, bueno, pero cuidado con el coste de financiación de las empresas, que ese sí suele tener un efecto, además muy directo puede tenerlo también en la generación de empleo. Sí, no, cualquiera que haya trabajado de comercial en una gran empresa entiende perfectamente lo que dice Juan Ignacio. Sí. Cada vez que el CEO dice el año que viene crecemos el 10%, sabe que le van a subir el 100% los objetivos. Porque el CEO se los sube el 20% a su director comercial para que si él no llega, el otro llegue, va bajando al regional y cuando te llega abajo dices, ¿pero qué ha pasado? Entonces hay un efecto multiplicador en esto. A mí lo que sí me preocupa es que muchas veces estas herramientas, como estabas comentando antes, Luisby, trabajan con las medias, por decirlo de alguna manera. La inflación incluye muchas cosas y algo que llevaban anunciando unos cuantos expertos desde hace tiempo, que es la subida del coste de los fertilizantes, subida que va a ser de complicada bajada, que va a automáticamente suponer dentro de unos meses una subida en la alimentación, que es parte de lo más básico en lo que estamos todos, y a partir de ahí, pues sin darte ni cuenta, llegas al tema del empleo. Y evidentemente los precios y la subida de tipos es algo que puedes hacer dando un botón en casi todas las empresas o gobiernos, pero la inversión es algo que lleva tiempo. Como decía Inma, oye, es que para lanzar estos satélites hay que construirlos, es que para construirlos necesito unas materias primas, necesito un talento que no tengo. Y aparte, estas empresas son un negocio de capacidad. Yo tengo que tener las naves funcionando el mayor tiempo del tiempo y el mayor tiempo del tiempo llenas de cosas por las que me paguen. Así que el futuro está en la basura espacial. Y eso nos lleva al origen de nuestra conversación. Se necesita mucho dinero para atender todas esas necesidades. Bueno, como hoy es viernes y yo creo que hay un poco más de alegría de la normal en el ambiente, me gustaría despedir esta gran tertulia de la economía con una broma que tiene que ver con la necesidad de conseguir dinero en todos los ámbitos, pero sobre todo en el mundo de la tecnología. Para quienes siguen esta emisión por YouTube, lo van a ver, pero para quienes lo siguen por la radio se lo voy a contar. Los chinos, que también tienen su sentido del humor, han mostrado cómo los robots se pueden utilizar también para pedir limosna, para pedir por la calle. Si necesitas mucho dinero, puedes poner tu robot en la calle. Por favor, dame algo, que mi dueño necesita dinero. Y la imagen no deja de ser graciosa, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos usando los humanoides para hacer lo que los humanos, en lo bueno y en lo malo, hacemos en nuestras vidas? ¿Cómo os habéis quedado? También a los mendigos los van a sustituir. ¿Sustituir a los mendigos también? Bueno, pues mira, si los mendigos tienen mejores condiciones de vida, no estaría mal que eso fuera una solución. Quién sabe que si el mendigo tiene un robot ya de reciclado que puede pedir por él y él estar un poco más tranquilo.
calentito y a cubierto. No, pero fíjate, ha dicho algo, Guillermo, muy interesante, la basura espacial. Comentabas tú 60.000 satélites. No nos damos cuenta, pero el espacio está copado prácticamente, ¿eh? Sí, sí. Poder situar 60.000 satélites en el espacio, yo diría que es más difícil que aparcar un coche en Madrid. Al año. Al año. Claro, ¿eh? no, y No además, nos damos cuenta de cómo está el espacio. No es solo un tema de eso, es un tema de que luego hacen falta frecuencias y el espectro radioeléctrico es el que es y no hay más. Sí. Que cada aparato en el espacio está conectado. Que cada aparato, claro, porque tenerlo allí y no hablar con él no te sirve para nada. Claro. O sea, que es que hay muchos, hay muchos factores que hacen que digas, oye, esto... Hay otra basura, ¿no? La radioeléctrica. Efectivamente. Sí. O sea, esto no es tan fácil de llegar. Pensemos en ello. La gran tertulia de la economía. Qué gran encuentro. Cuánto aprendemos en este encuentro tan madrugador en el que efectivamente, aunque a muchos nos cueste estar despiertos, lo estamos, ¿no? Cada mañana para ustedes, para comentar las noticias. Inmaculada Serrano, Guillermo de Haro y José Ignacio Gutiérrez, gracias por acompañarnos. Que tengáis un excelente fin de semana. Muchas gracias. Buen fin de a Pedro. todos.